charla, lo de electrolitos. Ya hoy es la última. Vamos a estar hablando de alteraciones del fósforo, el cloro y el magnesio. Hoy nos acompañan entonces Jordan Ávila, Gustavo González eh, y Cristian Zambrano. Entonces, ya muchachos, muchas gracias. Hola Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes por organizarlo y bueno, la idea es ahorita compartir un poquito de estos temas eh, pues que tenemos en la práctica clínica y de los que no solemos hablar mucho, de darle una perspectiva un poco más sencilla pues para tratar de digamos llevarlos a la práctica de una manera más rápida y entender sus alteraciones. Entonces, si no hay ningún inconveniente, vamos a comenzar. Entonces, para en primer lugar empezar con el electrolito del fósforo, esta es una gráfica que representa la composición y la distribución corporal de este electrolito. Aproximadamente cuenta para el 1% del peso corporal total. Y vemos que su principal sitio de almacenamiento está en el hueso, aproximadamente el 85%. En segundo lugar va a estar los músculos y los tejidos blandos en general, con un 10 al 15%, y escasamente menos del 1% va a estar en el fluido extracelular. Me parece importante también de esta gráfica resaltar el proceso de ingesta y absorción a nivel intestinal, donde aproximadamente el 80% del fósforo ingerido se va a absorber. eh, y también, digamos que tener en cuenta que va a haber un componente de secreción al nivel del tracto gastrointestinal. En esta área específicamente del metabolismo y de la homeostasis es donde ha habido una gran investigación recientemente porque los mecanismos no están tan bien, digamos, entendidos o esclarecidos. Por otro lado, el principal órgano que está relacionado con muchos, digamos, de los mecanismos de composición y de regulación de los iones a nivel corporal, que es el riñón, el 90% va a ser reabsorbido a nivel del túbulo contorneado proximal, con aproximadamente un 10% de excreción, pues al final en la orina final. Respecto a cómo encontramos el fósforo en el cuerpo, una gran parte va a ser a nivel orgánico y otra a nivel inorgánico. De manera inorgánica lo vamos a encontrar como los cristales de hidroxiapatita en el hueso entrelazados con colágeno, los que nos ayudan a formar esta matriz tan consistente. Este fósforo inorgánico, como lo mostré en la diapositiva anterior, hace parte de la mayor cantidad de almacenamiento en el cuerpo, y el resto, que es de los que nos van a intervenir en otras vías metabólicas, los compuestos de alta energía, por ejemplo, o los ácidos nucleicos. También es importante recordar que este ion, el fósforo, está presente en una molécula muy importante para el procesamiento de la hemoglobina, el 2,3-difosfodiglicerato, el cual modula su afinidad con el oxígeno. Entonces, si hay una situación ya sea de hipo o de hiperfosfatemia, vamos a tener representaciones clínicas por la ausencia o presencia de esta molécula en el cuerpo. De otras cosas que podemos decir de cómo se encuentra el fósforo en el cuerpo, muchas veces el fósforo orgánico se encuentra protonado con un solo ion de hidrógeno o diprotonado con dos. Esta relación va a cambiar ya sea un pH ácido o un pH alcalino, y es lo que hay que tener en cuenta para saber si tenemos algún otro tipo de alteración. Eso nos ayuda a diferenciar en ciertos cuadros clínicos y también entender la relación que tiene este con el pH y con el estado ácido-base, que es lo que vamos a ver un poco cuando veamos el abordaje clínico. La primera parte del metabolismo que debemos tener en cuenta es la absorción. Esta principalmente se da en el yeyuno. Como lo podemos ver en la imagen, tenemos la participación desde el lumen al enterocito del transportador tipo 2B, y el paso del enterocito a la sangre va a estar mediado por
el transporte activo. Digamos, la molécula que se representa en verde es un transportador XDR, que de igual manera en este transportador también hay mucha investigación pendiente porque no se saben muchas de las moléculas que intervienen en su regulación, y también hay un componente importante a nivel paracelular, que ese sí es solamente por carga iónica, es un transporte pasivo. A tener en cuenta que hay situaciones en las que el pH intracelular se eleva y esto causa una mayor resistencia de las uniones intercelulares, por la cual el transporte pasivo, representado en la imagen, va a disminuir y vamos a tener como resultado una absorción disminuida del fósforo. Esto cuando el pH intracelular es elevado. De otra parte, otros modificadores de la absorción, de qué tanto fósforo el presente en el lumen intestinal se transporta a la sangre, vamos a tener ciertos inhibidores como son los corticoides, el hidróxido de aluminio u otros antiácidos que funcionan como quelantes, por lo que hay que tener en cuenta pacientes de pronto con alguna patología de base que los favorezca tener hipofosfatemia y que estén consumiendo alguna clase de estos inhibidores de la absorción, pues hay que tener en cuenta porque van a ser más favorable o va a ser más probable que tengan niveles bajos de fósforo en la sangre. También tener en cuenta el hipotiroidismo por el impacto del tránsito intestinal que tiene los bajos niveles de esta hormona. Los otros reguladores los vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una gráfica que representa pues, la complicada regulación a nivel de todo el metabolismo integrado que tiene el fósforo. Y me gustaría decir algo importante, me gustaría que fuera lo que se llevaran de esta charla, de la parte del fósforo, y es que, contrario a lo que muchos pensamos, y muchos nos llevamos la idea que la PTH, eh, que siempre nos enseñan en la bioquímica, su papel que tiene en el estímulo de la vitamina D, que favorece la absorción de fosfato y calcio. El estímulo de la PTH es meramente asociado a los niveles de calcio. Los niveles de fósforo no representan un impacto en los niveles de PTH, es decir, si hay hipofosfatemia, no voy a tener un aumento de la PTH con el objetivo de incrementar la vitamina D para aumentar la absorción intestinal. Digamos que se ha descrito que para nivel del fósforo, a contrario como lo vemos en el ejemplo del calcio, no va a haber un sensor en el cuerpo, como lo fuese la calcitonina para el ejemplo del calcio. No se ha descrito prácticamente un sensor para los niveles de potasio. Sin embargo, la hormona o la molécula que va a tener la principal acción a nivel del metabolismo de este electrolito es la FGF23, que se ha descrito como una fosfatonina. Esta hormona sí se eleva cuando necesitamos incrementar los niveles de fósforo. Entonces, digamos, si lo podemos ver desde esa perspectiva, el FGF23 se produce en los osteocitos o en los osteoblastos a nivel del hueso. Lo que va a hacer la fosfatonina FGF23 es que va a inhibir el transporte eh, a nivel renal del transportador sodio-fósforo, el tipo 2A y 2C. Recordar que el tipo 2B es el que está a nivel intestinal, y eso va a hacer que se disminuya la excreción final de potasio. Por tanto, nos va a favorecer un acúmulo a nivel de la sangre de los niveles de fósforo. Y esta también va a hacer que disminuya los niveles de la síntesis de vitamina D. Entonces, la principal opción de esta fosfatonina es inhibir digamos, la pérdida de este ion a nivel renal y producir un aumento de los niveles en la sangre. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la PTH, que es estimulada por otros iones, que es el calcio principalmente, como ya lo vimos, va a tener un impacto
dentro del nivel de fosfato que tenemos en la sangre. Cuando hay hipocalcemia, se aumenta la PTH, esto con el objetivo de hacer algo de osteoclasis, de sacar ese calcio acumulado en forma de hidroxiapatita y aumentarlo a nivel sérico. La cuestión es que la PTH no por sí misma no aumenta los niveles de fosfato. Lo que va a hacer es un efecto indirecto de aumentar la síntesis de vitamina D y eso nos va a ayudar a reabsorber más fácilmente el fósforo a nivel intestinal, pero no tiene un efecto claro, eh, digamos, a nivel del fósforo por sí misma la PTH. Y la PTH, por otro lado, lo que va a hacer es nos va a estimular la fosfaturia porque va a inhibir los transportadores de, del riñón. Entonces tenemos que tener en cuenta eso a ese nivel. Esta es una gráfica que nos puede representar un poco más, de manera más clara, más interactiva, los cambios que están sucediendo a nivel de la homeostasis del fósforo. Entonces vemos que el FG23 sale producido de los osteocitos y de los osteoblastos. Va a inhibir esa reabsorción renal y va a aumentar el paso de fósforo a nivel sérico. Entonces vamos a tener esos niveles inhibidos de PTH e inhibidos la reabsorción renal, la absorción intestinal también acá a este nivel. ¿Listo? Hay otros estímulos, por ejemplo, el IGF-1, la GH, la hipocalcemia, la hipofosfatemia, la PTH, que van a inducir por otras vías la síntesis de 1-alfa hidroxilasa para aumentar la reabsorción a nivel intestinal de fósforo. Estas son consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer la medición en suero de los niveles de fósforo. Tener en cuenta que la reacción se hace con compuestos como molibdato de amonio usualmente, que pueden ser interferidos por mannitol, bilirrubinas y paraproteínas. Entonces, si tenemos un paciente que cursa con una elevación sérica de estas proteínas, podemos tener una falsa medición. Y estos son los niveles que se consideran normales dependiendo de la edad, para tenerlos en cuenta. Aclarar que estos niveles de referencia solo representan el fósforo inorgánico y no representan el fósforo orgánico. Usualmente se debería multiplicar este número que aparece en pantalla por 3 para tener el fósforo total, teniendo en cuenta las dos partes de cómo se acumula. Entonces, teniendo la hipofosfatemia, este es un abordaje clínico. Tenemos clasificamos en leve, moderada y severa. La leve, la leve y la moderada no suelen dar tantas manifestaciones clínicas, por lo cual no está tan descrita y no se le atribuye cierto manejo específico. Hablamos mucho más de la severa. Usualmente estas alteraciones están presentes en pacientes con enfermedad crítica, en unidad de cuidado intensivo, y se suelen dividir en estas tres maneras de producirla. La primera que me gustaría hablar es la absorción intestinal, es decir, si consumimos menos fósforo, vamos a tener unos niveles disminuidos. Esto puede ser causado por síntomas de malnutrición, ya sea de crónica, una intestinal, un bajo consumo de vitamina D, la cual nos va a hacer que disminuya la absorción, como ya lo vimos, o el alcoholismo. En segundo lugar, puede haber una redistribución celular. Esta se relaciona a casi todos los cuadros que digamos, implican redistribución celular. Una fase anabólica, la alcalosis, al elevar el pH, lo que hace es un estímulo de la fosfofructoquinasa, principalmente en la vía de la glicólisis, y eso hace que se consuman muchos compuestos de alta energía. Esa parte del metabolismo implica mucho metabolismo de ADP a ATP, por lo cual necesita introducir a la célula el fósforo y eso nos causa la hipofosfatemia. Y en tercer lugar, hay una mayor número digamos, si hay algún número de mayor pérdida renal, vamos a nivel de esos transportadores 2A y 2C, que no se reabsorba, por lo cual nos va a presentar más fósforo en la orina, lo que va a hacer que no se nos pierda por
por, por esa vía. Tenemos por un lado el hiperparatiroidismo, por otro lado unos desórdenes tubulares primarios como el síndrome de Fanconi, la acidosis, nos puede ayudar a que haya mayor pérdida de unas drogas o el incremento de las fosfatoninas. Listo, entonces aquí tenemos digamos, este algoritmo que nos ayuda a diferenciar las causas por síndrome clínico. En primer lugar, pues siempre partiendo de la historia clínica. Si en la historia clínica hay un factor de los que ya vimos para diagnosticar o para saber si está relacionado en algún momento la hipofosfatemia, pues lo podemos hacer el diagnóstico. Sin embargo, si no está tan claro, lo que podemos hacer es medir el nivel de fosfato en orina para saber si hay una mayor pérdida renal o una pérdida que sea, digamos, achacable a que sea un desorden del túbulo o que se esté perdiendo mucho potasio, mucho fósforo a nivel urinario. Si esta fosfaturia es mayor de 100 miligramos al día, se considera que es una pérdida renal, de origen renal, es decir, lo que se nos está presentando ante nosotros en el paciente es que la fisiopatología de enfermedades a nivel renal, lo que deberíamos hacer es medir una PTH y medir los niveles de calcio. Recordar que el principal estímulo de la PTH respecto al fósforo es una fosfaturia porque inhibe los transportadores renales. Y bueno, si esta está elevada, podemos enfocarlo como un hiperparatiroidismo, perdón, ya sea primario o secundario. Y si está normal, lo que nos aconsejan es medir los niveles de calcitriol para saber si hay un problema con el metabolismo de la vitamina D. Y ya, digamos, en esta última parte del algoritmo, ahí podremos empezar a ver el raquitismo o la osteomalacia. Entonces, si vamos a sospechar algo de manera genética, sería por este brazo del algoritmo, en el que tenemos una PTH normal, un calcio normal, sí, pero con una pérdida renal de fósforo. Por otro lado, si no hay una gran pérdida renal, lo que tenemos que hacer es mirar si hay alguna absorción o el suplemento disminuido o si hay alguna redistribución celular, como ya lo vimos en la otra parte de la etiología. Digamos que este es el manejo, no está descrito, digamos, guías específicas, estas son recomendaciones que se encuentran digamos, al hacer la revisión, para que tengamos en cuenta las dosis, esta sí para que solamente a modo de información, para que se la lleven a casa, y se está trabajando en un nuevo medicamento que es el Borusumab, es un anticuerpo monoclonal que inhibe la FGF23 para tratar de evitar esa pérdida renal realmente. Y por otro lado de la hiperfosfatemia, tenemos otra forma de mirar clínicamente la etiología. En primer lugar, si estamos consumiendo mucho fósforo, es esperable que se eleve. Una manera de que haya una mayor carga de fósforo en el nivel sérico es que sea una intoxicación por vitamina D, que lleva al aumento de la absorción intestinal, que haya lisis celular, por ejemplo, en los síndromes de lisis tumoral o rabdomiólisis, que se destruyen las células, ese fósforo, esos fosfatos de alta energía y demás van a quedar libres en el suero. Y otros que son muy importantes son los enemas. Los enemas jabonosos que usamos para el estreñimiento suelen tener una carga alta de fosfatos. Entonces, al usarlos crónicamente, se pueden presentar la hiperfosfatemia, ya se ha descrito que pues, al tener fosfatos elevados en sangre, se puede unir con el calcio y se precipita. Ya esto se ha demostrado pues, en depósitos de sales con calcio y fósforo a nivel rectal o a nivel de donde se coloquen los enemas. Por otro lado, al contrario, como lo vimos en la hipofosfatemia, la acidosis no es un estado anabólico, entonces lo que va a hacer es, no va a haber un requerimiento alto de fosfatos a nivel intracelular, lo cual va a quedar disponible en el suero y nos va a dar una hiperfosfatemia. En tercer lugar, si hay una baja excreción renal, es decir, si la tasa de filtración glomerular está disminuida crónica en un paciente con enfermedad de cualquier tipo,
pues vamos a tener un aumento en los fosfatos. De hecho, en la atención primaria de Colombia está escrito que se debe medir el fosfato en los pacientes con enfermedad renal crónica al menos una vez al año. De otro lado, que esté el FGF23 disminuido, esto en algunos síndromes genéticos, o el hipoparatiroidismo. Y en cuarto lugar, que siempre hay que tener en cuenta un falso resultado, un falso positivo del laboratorio que se puede presentar en situaciones que tengan alta carga de paraproteínas, como los mielomas múltiples, en gammapatías monoclonales, hiperlipidemia, hemólisis o hiperbilirrubinemia, y de otra manera que la muestra esté contaminada con RTPA o heparina o u otros medicamentos que esté consumiendo el paciente. Entonces, este es un algoritmo que nos aconseja o nos guía la manera de enfocar estos pacientes. Primero, como siempre lo decimos acá, la historia clínica. Si en la historia clínica hay una razón suficiente para pensar que por eso la hiperfosfatemia siempre se considerará. En segundo lugar, descartar un falso positivo en el laboratorio. O en tercer lugar, la función renal, mirar si hay algún componente que nos esté evitando la excreción normal de fosfatos. Y en último lugar, si hay alguna eliminación elevada de fósforo, pues pensar en situaciones como el hipoparatiroidismo o la calcinosis tumoral familiar, que es una mutación del FGF23 que hace que no funcione y por lo tanto se eleva los fosfatos a nivel sérico. Y ya si esta está normal o disminuida, podemos ver si hay una carga exógena o una carga endógena, con las causas pues, clínicas que ya la vimos previamente. Y en la parte del manejo, para cerrar, si la hiperfosfatemia es aguda, realmente lo que debemos hacer es expandir el volumen, es aumentar el volumen intravascular para tratar de favorecer esa pérdida por la orina, o pacientes en hemodiálisis, hacer la hemodiálisis. Si es de manera crónica, limitar la ingesta, limitar las situaciones en las que se vea una carga aguda de fosfatos, o dar unos quelantes a nivel gástrico, ya sea dependientes de calcio o no dependientes de calcio, o sea, la elección pues se deja a nivel del clínico. Entonces, pues esto era una visión somera de las alteraciones del fosfato. Pasaríamos ya a revisar las alteraciones del magnesio. Bueno, chicos, entonces yo les voy a explicar parte de las alteraciones del magnesio. Siguiente. Listo, entonces como datos históricos, pues es como muy interesante algo, y es que en la antigüedad, en uno de los pueblitos que se llama Epsom, que queda en Inglaterra, había como un tipo de lago, y en ese lago pues la gente se curaba de ciertos tipos de males, algunas convulsiones, ciertos desórdenes como por ejemplo debilidad muscular, parálisis, y cuando entraban en este lago pues se sentían pues renovados y iban mejorando. Este tipo de lago pues, tenía unas altas concentraciones de un tipo de sal importante, de ahí se determinó lo que se denominan las sales de Epsom. Las sales de Epsom, que comúnmente ahorita se están denominando sulfato de magnesio, es lo que se usa pues, para diferentes males y se ha visto que tiene una gran aplicabilidad clínica. En 1697, pues el doctor Creo identifica el sulfato de magnesio en este tipo de sales de Epsom que eran comúnmente usadas para diferentes males, como ya lo decía, incluso para el dolor abdominal, el estreñimiento, el esguince, incluso casos de edema cerebral. Ya más adelante, en 1755, pues Joseph Black pues, reconoce el elemento químico, aunque en 1808, pues Humphrey Davis hacen la caracterización del elemento químico que sería el magnesio, que pues ha tenido una gran relevancia. Siguiente. Bueno, el magnesio tiene un metabolismo pues muy interesante y se ve ligado a otros tipos de electrolitos tales como el calcio, el potasio, y debido a ello pues tiene digamos una composición especial. Se dice que la ingestión mínima que nosotros tenemos de magnesio es de 0,3 miliequivalentes por kilogramo día. Esa es una manera de verlo en términos de miliequivalentes. Sin embargo, cuando lo hablamos digamos ya como un aproximado a lo que nosotros consumimos sería más o menos 25 miliequivalentes al día. De ese porcentaje va a haber una absorción digestiva,
que es aproximadamente 10.2 miliequivalentes días por día. Y bueno, gran parte de la absorción digestiva se va a realizar en parte del intestino delgado, pero va a ser en las porciones más distales, en el yeyuno y el ilion, a través de dos tipos de transporte. Uno que es basado en un transporte paracelular y otro que es un transporte mediado por transportadores. En este caso, el más común es el TRPM6, aunque hay pues una gran variedad de TRPMs, como el 6, el 7, que son los más importantes, y otros por difusión pasiva. Bueno, hay ciertos factores que pueden alterar esta absorción digestiva, como es el consumo excesivo de agua, algunos tipos de diarrea intensa, en donde pues van a alterar esta concentración de magnesio, incluso casos de esteatorrea, donde digamos este tipo de diarrea tiene una gran cantidad de grasas, puede generar una mala absorción del magnesio. Se dice que el magnesio sérico está entre 1.5 a 2.2 miliequivalentes por litro, o si lo vemos en el otro sistema de medida, es de 0.75 a 1.10 milimoles por litro. Y bueno, hay aspectos importantes y es que tiene también una regulación renal y una regulación con otros tipos de órganos. Por ejemplo, en el hueso se habla de que el contenido de magnesio es de 1200 miliequivalentes, en el músculo 350. En los eritrocitos se habla que es de 12.000 equivalentes y se dice que con el aumento de la edad bueno, tienen una relación inversa. Entonces, entre mayor edad va a haber una menor cantidad de magnesio. Por eso se dice que los reticulocitos, que son como las unidades o el tipo de célula inicial, pues va a tener una mayor cantidad de magnesio. Siguiente. Listo. Entonces, en la regulación renal, eh, hay ciertas variaciones dependiendo del segmento que estemos hablando de la absorción y resorción de magnesio. Entonces, en, en la imagen superior podemos ver el metabolismo o la distribución de lo que sería el magnesio en el túbulo distal, donde pues se van a manejar ciertos gradientes de concentración gracias a ciertas bombas, por ejemplo la bomba sodio-potasio ATPasa, que van a generar algunos gradientes químicos, igual que los transportadores de cloro, como se ve en la parte de abajo, con los partinos, y estos gradientes químicos van a estimular la entrada o salida de magnesio. Esto a través de los TRMP6, que van a estimular esa absorción de magnesio, desde la luz del túbulo hacia pues ya el interior de la célula. En cambio, pues la rama gruesa de las ADL va a tener otro tipo de transportadores muy importantes. Entre esos tenemos los cotransportadores de sodio-potasio y dos de cloro, como se puede ver en la imagen de la derecha, o los transportadores ROMK, que son muy importantes en el transporte de potasio. Existe gran afinidad o gran relación entre los casos de hipocalemia, es decir, una disminución de la concentración de potasio en suero, y la hipomagnesemia. Esto debido a que cuando hay hipomagnesemia, pues no va a estimular o va a alterar este transportador ROMK, por lo cual pues no va a permitir la absorción de potasio hacia el interior de la célula, por lo cual va a haber un aumento de la pérdida de potasio por la orina y de esa manera va a haber una hipocalemia, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. Y en la imagen de abajo se muestra los porcentajes de absorción de magnesio de acuerdo a los tipos de porción, donde vemos que en el asa en la parte gruesita, pues, se absorbe una gran cantidad. Siguiente. Esta es una visión a nivel intracelular, donde vemos varios mecanismos de absorción de magnesio. Hay unos mecanismos que son simples o que son, digamos, sodiodependientes, y hay otros que son basados en el transportador que ya hemos visto, que es el TRPM6, que es muy importante. Hay algunas patologías donde la alteración de este tipo de transportador pues van a generar una hipomagnesemia ya de tipo primario o genética. Y otros transportadores pues también van a generar este tipo de patologías. Siguiente.
Esta es una visión a la luz de la sacrodesadelasa de Henle, donde vimos que es la mayor, hay una gran cantidad de resorción de magnesio y es gracias a esos cotransportadores, por ejemplo, el de sodio, cloro y potasio, o a través de las claudinas. Estas claudinas también funcionan a través de ese gradiente electroquímico generado por ese transporte de diferentes iones como el sodio, el cloro y el potasio, que estimulan esa apertura y generan la entrada de magnesio, al igual que el calcio. Estos dos electrolitos pues están muy ligados, no solo por este tipo de uniones, sino que se ha visto también influenciados, por ejemplo, cuando el magnesio es un cofactor muy importante para las hidroxilaciones que sufre la vitamina D. Entonces, normalmente hay dos tipos de hidroxilaciones, una en la posición 1 y en la posición 25, por lo cual casos de hipomagnesemia pueden disminuir la síntesis de vitamina D y pueden alterar el transporte de calcio, o también alteraciones en las claudinas pueden generar una hipocalcemia con una hipomagnesemia. Siguiente. Entonces, los casos de hipomagnesemias están relacionados a varios factores. Unos puede ser por una absorción digestiva defectuosa, que puede ser por un menor consumo, por estados diarreicos o de esteatorrea, malabsorción selectiva de magnesio, que es donde hablaríamos de deficiencias genéticas. Existe también pérdidas renales con hipomagnesemia familiar, con hipercalciuria y nefrocalcinosis, que es por ese defecto en las alteraciones de las claudinas 16 por el gen CLDN16. En este caso, va a haber un aumento de la pérdida de calcio porque no existe ese cotransporte del calcio con el magnesio, por lo cual va a haber una mayor pérdida por la orina. Este calcio, si se acumula en las vías urinarias, pues va a generar cálculos de oxalato de calcio que van a generar obstrucción en las vías urinarias y pues van a generar ese tipo de patologías. Las mutaciones de la sodio-potasio ATPasa, que como dijimos son importantes para generar ese gradiente químico y permita la entrada de magnesio, pues va a ser muy relevante y puede afectar mucho al paciente. Lo podríamos ver inicialmente con otros desórdenes electrolíticos, pero al cabo del tiempo vamos a ver una hipomagnesemia pura. El síndrome de Gitelman, que se habla de una hipomagnesemia hipocalciúrica, es decir, aquí ya no está alterado el transporte a través de de ese transporte que hablábamos antes de las claudinas, porque pues va a haber una reabsorción de calcio, pero va a haber a la vez una hipomagnesemia. Y se ha visto con alcalosis metabólica. Recordemos que la alcalosis metabólica la relacionamos también con una deficiencia del potasio. Entonces, alcalosis metabólica hipocalémica también tendría una relación pues muy importante ahí. Y el síndrome de Bartter, que es una alteración de los canales de cloro, por lo cual va a haber esa deficiencia en el transporte y en la generación del gradiente químico que habíamos hablado para el ingreso del magnesio. Existen casos por inducción por fármacos. Los más comunes serían los diuréticos osmóticos como el manitol, los aminoglucósidos, el cisplatino, que son medicamentos ya para neoplasias, los inhibidores de la calcineurina como la ciclosporina y tracolimus que se ven en trasplantes renales, por ejemplo, o trasplantes pues, en general de órganos. Esto va a generar una reducción en la expresión del transportador del TRPM6, por lo cual pues va a haber una deficiencia en este caso del transporte de magnesio. Incluso existen otros tipos de medicamentos que van a afectar los factores de crecimiento epidermoide. Este tipo de factor de crecimiento pues van a aumentar también la expresión del TRPM6, por lo cual si no hay expresión del TRPM6, pues no va a haber entrada de magnesio, entonces va a haber esa deficiencia. El cetuximab, que es el anticuerpo monoclonal que va contra ese factor de crecimiento endotelial, pues va a tener ese inconveniente. Y existen causas secundarias u otras patologías, por ejemplo, el hiperaldosteronismo primario, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el alcoholismo crónico, incluso pues algunas otras patologías como el hipertiroidismo van a estar relacionadas con la hipomagnesemia. Siguiente. En la clínica podemos ver signos muy parecidos a la hipocalcemia. En general, hay dos muy comunes que normalmente lo asociamos con hipocalcemia, que sería el signo de Schbotek, que es una contracción ipsilateral de los músculos faciales,
cuando golpeamos el nervio facial. Normalmente se produce un tipo de contracción por esa hipersensibilidad que se tiene a ese estímulo. El signo de Trousseau, que se genera un espasmo del carpo cuando se insufla un manguito y entonces genera una curvatura en la mano. Estos signos normalmente diríamos, bueno, es una hipocalcemia, pero podríamos relacionar que es una hipocalcemia también relacionada con una hipomagnesemia. Una de las formas, pues digamos, de evidenciarlo es cuando tratamos los pacientes de hipocalcemia y son resistentes al tratamiento. Esto puede ser debido a una patología secundaria en la cual estaría relacionada más que todo la hipomagnesemia. Entonces, casos de hipocalcemia resistente al tratamiento, podríamos estar pensando en una hipomagnesemia secundaria. Cambios en la personalidad, por ejemplo, ansiedad, delirio, psicosis, son pues, algunos efectos clínicos de la hipomagnesemia. Y a nivel bioquímico hay una gran relación de la PTH y el magnesio, generalmente debido a esa deficiencia de la absorción de calcio, digamos por los efectos que ya hemos visto en la hidroxilación de la vitamina D, que no va a permitir la absorción de calcio, pues va a haber un estímulo a la PTH, por lo cual la PTH tiene que aumentar los niveles séricos de calcio. Entonces, a veces la PTH puede aumentarse por una hipomagnesemia debido a este problema. Hay otros problemas, por ejemplo, conducción nerviosa. Existen unas taquicardias ventriculares que se denominan torsades de Points, que son muy comunes. Bueno, no muy comunes, no deberían ser comunes, pero que se asocian a falla cardíaca o son arritmias pues, muy peligrosas de paro cardíaco. Y el tratamiento es muy simple, es sulfato de magnesio. Y también algunos síndromes como el QT largo. Siguiente. Listo. El tratamiento, pues, se usa acetato de un tetrahidrato de magnesio, el hidróxido de magnesio o la denominada leche de magnesia, no sé si lo hayan escuchado, el sulfato de magnesio que se usa tanto en arritmias cardíacas o, por ejemplo, en síndromes convulsivos de tipo, por ejemplo, las convulsiones maternas, tipo eclampsia, son muy importantes este uso. En niños se dice que la dosis recomendada es de 4 a 4 a 7 kilogramos. Bueno, ese es el peso de los niños. Se usa dosis de 0,5 mililitros de sulfato de magnesio al 50%, que sería 2.000 equivalentes. En algunos textos lo pueden encontrar como intramuscular, sin embargo, esa administración es un poco dolorosa. La administración intravenosa en adultos, pues se hacen como soluciones completas, entonces se diluye 4 mililitros en 100 cc de solución salina y esto se pasa en 10 minutos. Eso cuando son episodios convulsivos donde, digamos, hay como una urgencia vital, ¿no? Entonces se usaría esa administración rápida. En sintomático no urgente, pues se hacen ya mezclas para mayor tiempo. Entonces 12 mililitros en 1000 cc de suero glucosado en 3 horas. ¿Por qué se usa el suero glucosado? Porque eso va a mejorar un cotransporte entre el magnesio y la glucosa. O el tratamiento oral, pues que casi no se usa, o bueno, se usa en condiciones pues no tan graves, de 250 a 500 miligramos 3 a 4 veces al día. Siguiente. Y la hipermagnesemia, pues ese tipo de trastorno casi no es tan común. Se ve más que todo en insuficiencia renal o digamos cuando ya hay una administración excesiva, por ejemplo en aquellos pacientes que tienen gastropatías, por ejemplo úlcera gástrica y que tratan de usarlo con hidróxido de aluminio. Y leche de magnesia, que ese también es una base que puede neutralizar el ácido. Entonces son casos en donde uno hablaría de una intoxicación por exceso en la administración. ¿Cuáles serían los síntomas de la hipermagnesemia? Pues puede haber una depresión del sistema nervioso, un efecto similar al curare, que es un tipo de veneno que se usa cuando van a cazar, por ejemplo, monos, los indios. Se puede haber cuadriplegia en concentraciones mayores a 8.000 equivalentes por litro. Hay náuseas, letargo, dilatación de las pupilas y depresión respiratoria. Es importante tener en cuenta que existen diagnósticos diferenciales por intoxicación de organofosfatos que podrían producir ese tipo de síntomas. Genera hipotensión y bradicardia. Y pues el tratamiento de urgencia usaríamos el gluconato de calcio, ¿no? 15 miligramos por kilogramo de peso en 4 horas. O también se pueden usar diuréticos. En este caso la furosemida sería muy importante, más la reposición de la diuresis con solución salina.
Esta furosemida pues va a barrer o va a eliminar la mayoría de electrolitos por la orina, ¿no? Entonces por eso tiene uno que estar vigilando los niveles de sodio y de potasio también para que no haya una descompensación total del paciente y por eso se hace también la reposición con solución salina. Y la diálisis, que ya sería el tratamiento ya extremo, pero mirando que el dializado o la sustancia con la cual se va a reemplazar no tenga magnesio. Normalmente ese tipo de dializados tienen sulfato de magnesio, gluconato de calcio, entonces estar pendiente de que no tenga magnesio. Siguiente. Y esa es la parte del magnesio. Listo, ahora vamos con las alteraciones del cloro. Para empezar, vamos a mencionar algunas de las generalidades que este ion y electrolito tiene. Bueno, tiene un peso molecular de 35 gramos por mol y es el principal anión del cuerpo, dado que, pues, como lo dice en la diapositiva, representa el 70% del contenido de ion negativo. En promedio, en el cuerpo se estima que hace parte del 0,15% del peso corporal total. Y aunque este electrolito, este ion, no tiene como un capítulo que hable específicamente en algún libro, es un ion muy importante. Tiene muchas funciones fisiológicas, tales como el mantenimiento de la presión osmótica, el movimiento del agua entre los compartimientos. Uno de los más importantes es el balance ácido-base, como veremos más adelante, y la actividad muscular. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en cuanto a su metabolismo, bueno, la mayoría del cloro es aportado por la sal de mesa o cloruro de sodio, también por alimentos salados, vegetales de hoja verde y entre otros alimentos. Los rangos de consumo oscilan entre 7,8 y 11,8 gramos por día para los hombres y 5,8 a 7,8 gramos por día para mujeres. Bueno, este rango fue dado por un artículo realizado en Estados Unidos. Claro que pues cada población puede variar un poco, pero es como lo general. El 99% del cloro es absorbido a lo largo de la luz intestinal a través de la difusión pasiva en forma de cloruro y pues los niveles plasmáticos oscilan generalmente entre 96 a 106 miliequivalentes por litro. Ya después de que es absorbido, puede que, aunque en muy raras veces se da, puede que vaya un exceso o algo así, pero en general es excretado. Primero se filtra en el riñón, se filtra alrededor de 19.440 milimol de cloruro, se reabsorbe cerca del 99,1% en el glomérulo y se excreta cerca de 180 milimol por día. Ampliando un poquito más de las funciones, en el tracto gastrointestinal, el cloro juega un papel fundamental en la producción del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es producido pues, por la célula parietal, que además de producir el ácido clorhídrico, también nos va a producir el factor intrínseco, que nos ayuda, este factor nos ayuda a la absorción de la vitamina B12. El ácido clorhídrico cumple varias funciones, por ejemplo, la digestión de las proteínas, la activación de pepsinogena-pepsina, entre otros. De aquí es de rescatar que esta solución ácida tiene cerca de una concentración cerca de 160 milimol de ácido clorhídrico por litro, lo que resulta en un pH cercano de 0,8. Asimismo, el cloro tiene un papel fundamental al crear un gradiente electroquímico a lo largo del tracto gastrointestinal para permitir la absorción del agua. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar como tanto en el espacio intracelular como extracelular el papel del cloro. Para empezar, en el papel intracelular, la concentración del cloro depende principalmente del potencial de membrana en reposo de la célula y su concentración intracelular es mucho menor que la concentración de cloro plasmática.
Por ejemplo, en una célula muscular, el potencial de membrana en reposo es cerca de menos 68 milivoltios, pero su concentración de cloro es cerca de 2 a 4 mil equivalentes por litro. Y en los eritrocitos, su potencial de membrana en reposo es mucho más bajito a comparación de la célula muscular, pero su concentración de cloro es mucho más alta, cerca de 70.000 equivalentes por litro. Y esto permite tanto la entrada como la salida de cloro de manera equitativa para hacer una de las funciones principales de este anión, que es el equilibrio ácido-base. De aquí quiero recalcar que hay una mayor concentración de cloro en sangre venosa que arterial. Ya en el papel extracelular, aquí va a haber una concentración de cloro mucho mayor, puesto que el cloro es responsable de la tonicidad del líquido extracelular. De los 300 miliosmolar por litro que tiene, el cloro aporta 100. O sea, un tercio es bastante importante. En cuanto a la medición de este anión, se hace principalmente, estos exámenes se hacen en general cuando hay alteración en el equilibrio ácido-base, aunque no es lo único. Cuando hay una alteración, se puede hacer de dos maneras, por sangre o en orina. En sangre el rango en adultos es generalmente de 96 a 106 mil equivalentes por litro, y en orina es un rango de 110 a 250 mil equivalentes por litro. Porque digo que en general se pide por la alteración del equilibrio en ácido-base, porque hay una alteración genética que es la fibrosis quística, y en este también se puede medir el cloro, pero es a través del sudor. Esta no es una prueba definitiva para poder diagnosticar a una persona que ya tiene fibrosis quística, puesto que se deben hacer unas pruebas adicionales, pero en general sí es una prueba confirmatoria de beta-tamizaje. Siguiente, por favor. Bueno, el cloro también nos va a servir como una ayuda diagnóstica, porque este anión hace parte como de varios exámenes en varias situaciones clínicas. Como ya les mencioné, para resumir, puede ser medido tanto en suero como en plasma, en orina y hasta en heces. En cuanto a la fibrosis quística, está asociada con una concentración mayor a 60 milimol por litro. En pacientes con hipocalemia y alcalosis tienen una alta concentración de orina en el cloro, como vamos a ver más adelante, lo que puede diferenciarlos como a otros desórdenes. Pero en general, como lo resume la tabla, pues sirve para múltiples diagnósticos, en especial pues para las alteraciones en el ácido-base. Siguiente, por favor. Ya, listo. Entonces aquí, en cuanto a la regulación del ácido-base, vamos a hablar principalmente del papel del riñón. Entonces todo empieza con la filtración glomerular, que si recordamos depende de 4 factores: el glucocálix, las células endoteliales, la membrana basal glomerular y los podocitos. Pues el glucocálix y la membrana basal glomerular, debido a sus proteínas y sus propiedades, van a permitir un mejor paso de cationes que de aniones, puesto que ellos tienen una carga negativa y prefieren y atraen mejor los de la carga positiva. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, este anión se filtra en su totalidad. Ya de acuerdo a la reabsorción, es primero principalmente paracelular, aunque también se puede dar transcelularmente a través de canales de cloro, proteínas acopladas a cloruro, perdón, en tanto su parte apical como en su parte vasolateral. En su parte apical, principalmente la reabsorción se da por intercambiadores de bicarbonato, oxalato y formato, y en su parte vasolateral la conductancia del cloruro es clave. Entonces el intercambiador de cloro, bicarbonato, crea un gradiente electroquímico de cloruro hacia el exterior, lo que pues favorece la difusión de cloro a la luz y el intersticio. La reabsorción
sea entonces dependientemente por un intercambiador cloro-bicarbonato dependiente de sodio. Ya en la parte del túbulo proximal, recordemos que el túbulo proximal tiene dos partes, un túbulo contorneado proximal y un túbulo recto proximal. Aquí se reabsorbe cerca del 60% del cloruro de sodio. En la primera parte, el cloro es pobremente absorbido, y ya como en la segunda, empieza con el intercambio apical de ácido fórmico por concentraciones más altas de cloro a reabsorberse, como por los canales de cloro, etc. Y aquí se tienen que tener en cuenta que estos canales juegan un papel muy importante porque hay enfermedades hereditarias donde se ven afectados, por ejemplo en la enfermedad de Dent o en la nefrolitiasis recesiva ligada al cromosoma X. Ahora, en cuanto a la regulación ácido-base, esto se da por parte del túbulo colector, puesto que aquí, tanto en el túbulo colector como en la parte final del túbulo distal, hay dos tipos de células, las células principales y las células intercaladas. Las células principales son las encargadas de reabsorber sodio y agua y secretar potasio a través de dos hormonas, la antidiurética y la aldosterona. Y las células intercaladas hay de dos tipos, las tipo A y la tipo B. Las tipo A reabsorben potasio y bicarbonato y secretan hidrógeno. Y las tipo B son las que reabsorban hidrógeno y secretan potasio y bicarbonato. Y pues estas dos tienen un papel fundamental en la regulación del ácido base. Ahí, como se alcanza a ver en el primer diagrama, las células principales, como su papel, que a través de la aldosterona, pues van a reabsorber sodio y agua y pues van a secretar potasio. Y en la segunda imagen se ve el papel de las células intercaladas, que para las células intercaladas tipo A en acidosis, ellas van a secretar hidrógeno, reabsorber bicarbonato y reabsorber potasio. Y las tipo B son más usadas para la alcalosis al secretar bicarbonato, secretar potasio y reabsorber hidrógeno. Siguiente, por favor. Y ahora sí, en cuanto a la hipocloremia tiene varias causas, está relacionada a varias situaciones clínicas. Se tiene que entender que el cloro tiene una relación inversa, como acabo de mencionar, con las células intercaladas con el bicarbonato. Entonces, cuando los niveles séricos del cloro caen, ya sea por una pérdida gastrointestinal o renal, el bicarbonato va a aumentar, ya sea que haya una reabsorción, pero va a ser como proporcionalmente. Se nos cae el cloro, pero se nos aumenta el bicarbonato. Entonces, cuando tenemos esto se manifiesta como una alcalosis metabólica. Y las causas más comunes gastrointestinales de una hipocloremia son tanto el vómito como la succión nasogástrica. En la diapositiva lo que estamos viendo es un algoritmo para la alcalosis metabólica, pero es pediátrica. Entonces los niveles de cloro urinario son muy bajitos porque son niveles que se manejan desde el día 1 hasta el año 6, que son de 15 a 40 miliequivalentes. Pero en general, desde niños de 10 años hasta adultos, lo normal es que el cloro en orina sea de 64 a 176 miliequivalentes por litro, pero tiene una gran relación con lo que se está dando en la charla, porque se va a mencionar aquí que de acuerdo a la concentración de cloro urinario y a la tasa, al filtrado glomerular, se tiene que manejar ciertas patologías, se tienen que tener en cuenta que están relacionadas con ellas. Entonces, una de ellas es el vómito, algunos adenomas, cloridorrea,
pérdidas renales por drogas que son cloelétricas, por el síndrome de Bartter, el síndrome de Gitelman, la acidosis respiratoria crónica, entre otros. Siguiente, por favor. Listo. Esto es como un resumen de las causas que les estaba mencionando anteriormente. Siguiente, por favor. Y ya en cuanto a la hipercloremia, pues nos va a causar lo contrario. Entonces, en el caso de la hipocloremia, como se nos caía el cloro y se nos aumentaba el bicarbonato, acá tenemos mucho cloro, entonces vamos a tener poquito bicarbonato. Entonces nos va a producir una acidosis metabólica, en donde ya va a haber es una pérdida ya sea gastrointestinal o renal del bicarbonato. Una causa muy común de la hipercloremia es la diarrea severa con pérdida de bicarbonato. Otras puede ser por una depresión de volumen del fluido extracelular, lo que resulta en un aumento en la concentración de cloro y sodio. También hay otras causas como la acidosis tubular renal, la infusión de cloro, la administración de fluidos ricos en cloro, en sodio, al 0,9%, etc. Y es importante mencionarlo porque muchas veces por la recomposición de los fluidos se puede producir una hipercloremia y una acidosis. Y se presenta aquí también el algoritmo que utilizan en la revista pediátrica para manejar este tipo de patologías, teniendo en cuenta el anion gap, si está normal o elevado, teniendo en cuenta también esta pérdida de bicarbonato, la cetonemia, entre otros. Siguiente, por favor. Este es un resumen de las causas que ya mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. Y eso sería todo. Muchas gracias. Nuestro grupo preparó un Kahoot donde vamos a premiar con algo súper chévere, algo muy dulce, al ganador. Entonces les voy a proyectar el Kahoot y para que ustedes se puedan unir y podamos jugar un ratico con lo que aprendimos ahorita. Bueno, muchachos, con el objetivo de poder, digamos, desarrollar la actividad y tratar de aprender un poquito más, fijar todos los conocimientos que vimos hoy, les invitamos a unirse a este Kahoot con el pin que está en la pantalla, pues para practicar un poco más y el ganador va a ser premiado con algo que tenemos preparado para ustedes. Si quieren empezamos a las 10, 2 minuticos, uno nunca sabe quién nos puede unir, y le hacemos de una, para que de verdad nos vaya súper. Bueno, incluso yo creo que podríamos empezar ya porque ya están en el cabo todos los que están en la charla, pues sin contarlos a Dale de ustedes. una.
Muy bien, muy bien, muy bien esa. Bien, muy bien. José R. está en racha. Muy bien. De terceras quedó José Recalde. Segundas M y de primeras A. Vea Ah, pues, no, muy bien, muy bien. Felicitaciones a todos los tres. Tienes A para felicitarlo y darle su premio. De verdad, muy merecido. Muchas gracias. Sí, ¿quién es Ada? Soy yo, soy yo. Ush, quieto. Bien, Dani, muy bien. Sí. Excelente, excelente. Entonces te podemos llegar tu premio. Muy merecido. Muchísimas gracias a todos por participar, por la atención. No sé si alguien tiene preguntas. Ah, bueno, De para resto, el muchísimas, ganador, muchísimas gracias. bueno, tiene mi teléfono, entonces me escribe y le hago llegar su chocolate supremo. Muchas gracias, muchachos. La charla estuvo muy buena, muy completa. Vale, chicos, muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Listo, muchachos. La próxima semana nos vemos en la siguiente charla.